Mi nombre es Juan, yo soy colombiano, soy un inmigrante en Canadá. Hace más de 10 años vivo allá. Y si no me creen, aquí está la prueba. En Latinoamérica tenemos muchas razones para migrar. Y los principales países que pensamos para dicha migración es Estados Unidos, Canadá, países europeos. Por diferentes razones, las más populares, la economía, el trabajo y la calidad de vida. Pero ¿qué pasa con las personas que nacen en esos países? ¿Qué pasa con mis amigos estadounidenses que también migran? Que migran sobre todo a lugares como este, donde estamos el día de hoy, la ciudad de Madrid, en España. Sean bienvenidos. Querida mía, ¿cómo te llamas? Yo soy Rachel, Rachel o Raquel, como tú quieras. Me gusta Raquel. Raquel, a mí también. En el video de hoy les presento a Raquel. Yes, Raquel. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Texas, de Estados Unidos. Viví ahí los primeros 22 años de mi vida, pero aquí llevo 4 años viviendo en España. Muy interesante ver y vamos a escuchar las razones por las cuales un estadounidense decide también migrar. Aquí en esta foto ustedes tienen 2 inmigrantes por el mundo. Doña Raquel, usted escogió un lugar muy lindo del mundo para vivir. Esta ciudad está muy bella. Sí, sí que es preciosa. Yo me enamoro más todos los días aquí de la ciudad y del país en general. Esto que tenemos aquí de frente, amigos míos, es el estanque grande del Retiro. Es una cosa alucinante. Y lo más alucinante es que estamos grabando este video en enero, el mes que se supone que debería ser el más frío del año. No se guíen por mí, no está haciendo tanto frío. Y ese por la niña, está haciendo un sol y un calor que todo canadiense envidiaría en enero. Es que es precioso cuando te toca un día soleado, está llenísimo el parque y las terrazas porque hay que coger esa vitamina D en invierno y yo me he quitado el abrigo, yo no tengo frío para nada. Yo me fui de Colombia hace más de 10 años, cuando tenía como 26, 27. Soy ingeniero de profesión. Y cuéntame, ¿tú hace cuánto te fuiste a Estados Unidos y a qué te dedicabas allá? Yo no me dedicaba a nada en concreto porque justo cuando me gradué de la universidad me fui para España. Y la intención solo fue ir por un año, pero ya llevo 4 años aquí. Pero mi carrera es en una cosa que se llama Allied Health, que es una especie de medicina. Si quieres ser pues farmacéutico, fisio, vas a tener que hacer más años, pero yo decidí cortar y ir a España. El área de la salud es una de las carreras en alta demanda y bien pagadas en Canadá, donde yo vivo. Sí. Hay muchas enfermeras, gente que se dedica a la industria de la farmacia, que se van a Canadá, y yo no sé si de pronto a Estados Unidos, pues aspirando a ganar un mucho mejor salario, ¿no? Tú que tenías todo ahí servido en bandeja de plata, porque además eres americana, ya naciste allá y tenías todo por delante para hacer una carrera que podría ser lucrativa. ¿Qué pasó? ¿Por qué te graduaste y te fuiste de una? ¿Y qué fue? Pues lo que pasa fue que en mi tercer año de la universidad me fui a España para un Erasmus. Un mes de estudiar fuera. En ese momento, pues me di cuenta de lo que había fuera, porque nunca había viajado fuera de Estados Unidos. Entonces, eso fue el momento que dije, wow, estoy viviendo en una burbuja, no sabía que esto existía. Y eso es cuando me planteé ir a España por un año, pero la idea fue volver y hacer un año más para ser enfermera. Eso fue porque es un trabajo muy bien pagado en Estados Unidos, que hay mucha demanda y luego puedes como hacer un máster y ser básicamente médico. Y eso fue mi plan, pero la vida me llevó a otro lugar. ¿Ganaron las tapas? Sí, justo. ¿Ganaron las tapas o ganó el amor? Las dos cosas. Amor por España y amor por un español. Eso quiere decir que tú dejaste una carrera que podría ser lucrativa para venir aquí, pero entonces a lo que te dedicas o a lo que te dedicaste al principio apenas llegaste a España, ¿qué tan lucrativa fue esa decisión? Pues yo estaba en ese momento muy contenta de estar aquí en España, pero a la vez pensando, ¿qué estoy haciendo? Ganando nada, viviendo en una capital con poquísimo dinero, y en Estados Unidos mis amigas están ganando el triple, cuádruple más que yo. ¿Qué hago aquí? Pero también pensé pues que estoy muy feliz y estoy viviendo cosas que mis amigas no están viviendo. Ellas acaban de terminar la carrera y al 9 to 5, a la oficina todo el día, todos los días. Y yo estaba viviendo muchas cosas que ellas no. Entonces estaba como en ese momento de duda todo el rato. ¿Vuelvo? No vuelvo. ¿Vuelvo? No vuelvo. Y al final no volví. Qué curioso pensar
que a mí me pasó exactamente lo mismo cuando me fui a Colombia. Independientemente del país de origen, a los inmigrantes parece que nos toca vivir situaciones muy parecidas. Cuando yo vine de Colombia a Canadá, fui testigo de cómo mis amigos allá en Colombia comenzaban a tener mejores trabajos, tenían progreso en sus carreras profesionales, mejores sueldos. Aparentemente estaban construyendo una mejor vida. Y yo llegué aquí a guerrearla desde ceros, teniendo trabajos de supervivencia, cosas que no necesariamente era lo mío, lo que me gustaba. Ese era el comienzo. Tocaba guerrearla, yo tenía una misión y un objetivo que cumplir. Pero así como dice el gran poeta y pensador Diomedes Díaz, por eso es que la vida es un baile, que con el tiempo damos la vuelta. pasó el tiempo y el esfuerzo aquí en Canadá valió la pena. ¿Será que Raquel allá en Madrid opina lo mismo? ¿Será que para ella también valió la pena? Vale la pena ese esfuerzo, porque yo también, ese trabajo no me llegaba. Entonces tuve que hacer clases particulares todo el día. En el descanso de la comida fui a casas para hacer clases particulares. Después del colegio fui a casas, iba a casas por todo Madrid, viajando en metro todo el día. Y para llegar a poder vivir más o menos bien aquí, y eso todavía fue pues 1000 veces menos de mis amigas. Entonces creo que ese momento de cuando llegas te estás comparando con la gente de tu país y es como un momento de ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Pero luego cuando empiezas a pensar por ti misma ya te das cuenta de que estás haciendo bien. Hemos llegado, amigos, al Palacio de Cristal aquí en el Parque del Retiro en Madrid. Mucha gente piensa que por el hecho de nacer en un país más desarrollado, una potencia mundial, primer mundista, ya tienes la vida garantizada, todo asegurado, todo mucho más fácil. Pero vea qué curioso, viniendo de dos países diferentes, inmigrando a dos países diferentes, nos tocó pasar prácticamente por la misma situación. Llegar a trabajar, a guerrearla, a conseguir el peso para el metro. Aquí, los dos, exactamente la misma vivencia. Pero sí hay algunas diferencias. Hablemos de la principal, tu pasaporte americano. ¿Para qué te ha servido en esta experiencia de ser inmigrante? ¿Y para qué tal vez no tanto? Mi pasaporte americano me deja entrar en casi todos los países muy fácil. Aquí no me preguntan nada cuando entro a España o cualquier país europeo porque la mayoría no se quedan. Y entonces en ese sentido he tenido mucha suerte porque en los momentos que mis papeles han sido en trámite no he tenido problemas con nada porque no me preguntan nada. Entonces a veces me siento hasta mal porque veo gente de otros países que les están preguntando 1000 cosas y a mí no me pregunta nada. Entonces en ese sentido tengo suerte. Pero por el otro lado, para conseguir un visado, permiso de trabajo aquí, ha sido muy complicado y he tardado 2 años en sacar el permiso de trabajo aquí. Así que no te lo dan solo por tener un pasaporte americano. Quiere decir que para entrar como turista, todo bien, no pasa nada, que es lo mismo que me pasa a mí hoy en día con el pasaporte canadiense. Uno entra como Pedro por su casa en el aeropuerto. Pero si se quiere quedar aquí, radicar aquí, trabajar aquí en Europa, en cualquier otro país, básicamente le toca un trámite como cualquier otro pasaporte, ¿no? Y tal vez, ahí ya dependerá de la persona que reciba su solicitud. De pronto esa persona mirará el pasaporte con otros ojos, no se sabe. Pero el proceso debe ser prácticamente el mismo. Este es mi pasaporte canadiense. Tenerlo en mi poder fue una de las razones que más me motivaba para venir a Canadá, ya que yo siempre soñé con viajar por todo el mundo. Y ese pasaporte es un pasaporte bastante amable para entrar y salir de la gran mayoría de países. Viajando con el pasaporte canadiense, me he dado cuenta que cuando uno entra a un país, muchas veces a uno ni siquiera le preguntan cuánto tiempo se va a quedar o a qué vino acá, ni nada. Simplemente es, siga mijo, bienvenido. Entrar a un país con el pasaporte canadiense es tan fácil como usar un VPN. Ambas cosas sirven para casi lo mismo, solo que de manera virtual. El VPN que yo utilizo se llama Surfshark. Uno muchas veces no es consciente de la importancia de usar un VPN hasta que lo usa por primera vez, sobre todo cuando usted se va a conectar desde el Wi-Fi de otro lugar que no sea su casa, sea en su misma ciudad o en un país muy lejano. Un VPN va a garantizar la seguridad de sus datos, proteger sus contraseñas. Y no solo eso, sino que un VPN también sirve para cambiar su ubicación geográfica a la hora de navegar. Cambia la dirección IP. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede usar el internet desde un VPN para comprar tiquetes con precios de otros países. Comprar un tiquete aéreo si usted está en Nueva York no es el mismo precio a que si usted está en República Dominicana. Puede navegar, puede utilizar el VPN para mirar qué precio le sale mejor desde qué país. Además, también muy importante, al cambiar la posición geográfica de su internet, usted puede acceder al catálogo de plataformas como Netflix, pero de otros países. El catálogo de Netflix de Estados Unidos es muchísimo más
más completo que el de muchos otros países. Ahí les dejo en la descripción de este video el link Surfshark VPN. Con el código promocional Planeta Juan recibirán un 83% de descuento y 3 meses gratis. Aprovechenlo, utilícenlo y me cuentan qué tal les va. Por ahora, devolvámonos a Madrid. Hemos llegado, querida mía, a una estatua que yo quería conocer hace mucho tiempo. La tenemos de frente. ¿Sabes de qué se trata? Por mucho tiempo fue la primera estatua del diablo en el mundo. El ángel caído representa la caída de Lucifer del cielo. Ahorita hay otra estatua dedicada al demonio. Creo que queda en Segovia, pero esta aquí en Madrid fue la primera y por muchos años así lo fue. Ahí se ve a Satanás, al demonio. Ahí tenemos a Lucifer, el ángel caído del cielo, cayendo directamente en una roca que representa la tierra y los placeres carnales, enredado con una serpiente, la que lo lleva al pecado, que también llevaría años más tarde al mismo pecado a Adán. Y aquí en esta estatua, custodiada por algunas figuras mitológicas, algunos demonios, animales que siempre compartirán el mismo suelo con aquí el hombre. Y con la cálida compañía de Satanás en nuestras espaldas, cuéntame, ¿cuál ha sido ese momento satánico? O el momento más difícil, mejor. En otras palabras, el más difícil como migrante, estadounidense o no estadounidense, como inmigrante. Pues como inmigrante, tú llegas a unos momentos que dices, no sé si esto merece la pena, porque estás lejísimo de tu familia, estás luchando por algo que no, bueno, aquí no es para ganar mucho dinero. Y luego piensas, no sé yo, por el papeleo, el esperar, la burocracia, todo eso te hace pensar, pero luego pues merece la pena. Pero sí que he llegado a muchos momentos de casi rendir de ese sueño. Porque es que tú tenías absolutamente todo hecho en Estados Unidos. Eres ciudadana, eres nacida allá. Sí. No tienes problemas de papeles, tienes los diplomas, tienes tu gente que te conoce, que los contactos, que pues, la vida completamente hecha. Las tapas, ¿sí vale la pena las tapas? El jamón serrano sí es suficiente razón para dejar todo eso atrás. Pues solo tapas no, pero todo lo que hay aquí sí que ha merecido la pena, pero ha habido momentos muy difíciles y sí, te hace pensar, y no lo había pensado mucho, pero es como que tengo todo hecho ahí en Estados Unidos. Y también tengo contactos para un trabajo con muy buen sueldo y todo eso, pero yo elegí otro camino porque, pues a lo mejor estoy loca, pero porque estaba buscando otra cosa. Yo estaba buscando felicidad. Tengo momentos todavía que digo, estar tan lejos de mi familia, eso es lo más difícil ahora mismo. Antes era pues el tema de dinero y trabajo, pero al final yo he construido una vida aquí que estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho y que he vivido. Ya tengo miles de historias para contar a mis nietos que mis amigas y amigos en Estados Unidos a lo mejor no tienen. Tienen otras historias que me parece súper bien lo que están haciendo ellos, pero yo es como hay un camino en Estados Unidos y yo he elegido el otro y estoy muy contenta con mi decisión. El Parque del Retiro está muy lindo, pero no es lo único que tiene Madrid. Madrid tiene el restaurante más antiguo sobre la faz de la tierra. El restaurante más antiguo del mundo, ¿sí sabías? Sí, el botín. Vamos para allá, vamos a pegarnos un buen botín. Oh, ok. Qué ingenuidad la de nosotros pensar que podíamos entrar así nomás al restaurante más antiguo del planeta. No puede ser. Tocaba hacer reservas, pero eso no nos impidió hacer algo bastante español que me he dado cuenta en esos días que llevo aquí, que es comer churros con chocolate. Pero esto no es cualquier chocolate, esto es una cosa espesa, que usted se la va comiendo de esta manera. Una maravilla. Y acabo de caer en cuenta que es nuestro almuerzo. Estamos almorzando un postre. Bueno, a veces hay que disfrutar de la vida un poco más. Esto en invierno sabe mucho mejor. Es como que en verano está rico, pero en invierno 1000 veces más rico. Y aquí mientras disfrutamos de esta delicia gastronómica, tú sabes que hay migración por placer y hay migración por necesidad. ¿Cuál crees que fue la tuya? Placer, obviamente, pero también puedes decir necesidad porque yo no estaba feliz, entonces pues para mucha gente no hay necesidad de ser feliz, pero cuando tú ya naces con todas tus necesidades básicas, tú tienes el privilegio de pensar en la felicidad. Y yo sé que es un privilegio y estoy muy consciente de ese privilegio, pero cuando ya lo tienes es como que tienes que buscar esa felicidad, eso lo que te hace sentir viva, porque si estás en el ritmo del
lo que hacen los demás y siguiendo el camino correcto, como que te pierdes un poco. Y yo estaba un poco perdida ahí. ¿Crees que tu experiencia migrando hubiera sido diferente si hubiera sido por necesidad, como tengo que darle de comer a mi familia, tengo que salir de aquí porque me estoy muriendo de hambre, tengo que, lo que sea, hubiera sido distinto a lo que experimentaste? Sí, creo que hubiera sido distinto porque no tendría tantas dudas como tenía aquí. Fuera por necesidad, creo que no lo dudaba en ningún momento. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren migrar, sea por necesidad o sea por placer, que están teniendo la idea pero les da miedo, no lo quieren hacer, tú lo lograste? Tú no tienes superpoderes, o si tienes superpoderes. Algunos. Si no tuviéramos esos superpoderes que usted tiene, niña, ¿cuál sería ese consejo? Pues mi consejo es que todo es temporal, todo el sufrimiento que tienes en algún momento es temporal, vas a encontrar la solución y ya que sea pues volver a tu país o no, pero yo creo que tienes que tener tu familia cerca, aunque están lejos, hablar mucho con ellos para poder sobrevivir esos momentos difíciles. Vas a estar agradecida al final por tomar esa decisión de emigrar. Siempre hay la opción de volver. Eso es lo que me ha ayudado mucho en esos momentos. Siempre se puede volver. No tengas miedo, es probar, es ver si eso es la opción para ti y luego si no, pues siempre puedes volver. La última pregunta para dejarla comer tranquila. ¿Cuándo vamos a montar en Dallas, Texas, una franquicia de comida rápida de churros con chocolate a la española? Que se llame Churros Raquel. Lo pienso todos los días. Churros, pan también. Hay muy poco pan, bueno, ahí, como de panadería. Tortilla, croquetas. No me robes esa idea, ¿eh? Churros Raquel, muy pronto en el Centro Comercial La Galería de Houston, Texas. Y en Dallas y en Austin. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos los migrantes en Canadá, aparte del frío, es la soledad. Aquí en España, que es una cultura pues más latina, ¿no? No sé qué tan duro pegue, si se enfrentan momentos solitarios. Sí, yo he tenido momentos solitarios porque cuando me mudé aquí hice muchos amigos americanos y amigos extranjeros, pero la mayoría ya se han ido a sus países, entonces me quedé sola en esos momentos. Entonces, si tú emigras a algún país como España, te animo a conocer a gente de ese país que sabes que se van a quedar, porque si no, a lo mejor todos tus amigos se van y vuelven a sus países. Yo también disfruto de la soledad, no es una cosa que me hace muy triste. Yo viajo sola, yo vivo sola, me gusta estar sola. Entonces yo creo que estar bien contigo misma, encontrar cosas que te encantan. A mí me encanta pintar, me hace muy feliz, me encanta hacer vídeos, me encanta ir a museos. Se puede también disfrutar mucho de la vida sola, que no te dé miedo venir a un sitio y comer churros sola. No pasa nada, nadie te va a mirar raro y si te miran, pues que te miren. Hay que disfrutar de la vida aunque no tienes acompañantes. ¿Alguna vez te ha dado depresión el hecho de haber migrado? Depresión, no sé, temporal a lo mejor, tristeza, sí. He tenido bajones muy bajos, pero siempre se supera. Estando fuera de Estados Unidos, y ya que te has dado cuenta cómo es el mundo por fuera de Texas, ¿qué crees que es lo que Estados Unidos debería mejorar en su estilo de vida? Transporte. No me parece bien que no hay opciones de transporte público en la mayoría del país. Sí que en Nueva York y en algunas burbujas hay, pero muy poco. Y eso tiene que cambiar. Yo creo que eso cambiaría el país entero. Y luego, pues el tema del seguro médico, creo que debería mejorar, porque no debería ser tan caro, sobre todo para la gente joven que no tiene problemas de salud, que no están usando su seguro médico, aunque están pagando mucho por si acaso. Es como un tema que no me mola mucho. Una cosa para mí muy importante es la comida. Y creo que en Estados Unidos la comida es es muy procesada, muchas calorías, mucha grasa, mucho azúcar, mucho todo, y eso contribuye a la obesidad y problemas de salud, y no me gusta que la gente sufre de esa manera. Quiero aprovechar y hacer una pausa aquí para decir que Canadá y Estados Unidos no son para nada países similares, aunque tienen
bastantes similitudes. Es un poco confuso de pensar. Y si sacamos a esta ciudad, a Montreal, del juego, esta ciudad sí que, mejor dicho, para nada que ver con el resto de Canadá. Y si esta ciudad estuviera dentro de Estados Unidos, sería una de esas ciudades cool de Estados Unidos, como San Francisco o Nueva York, porque es realmente diferente al resto del país. En esta ciudad, el transporte público es buenísimo. Tener automóvil no es para nada indispensable. Si lo tiene, chévere, pero si no lo tiene, no se va a morir. En Montreal, el resto de Canadá sí se parece bastante a la gran mayoría de Estados Unidos en ese tema. En esta ciudad usted tiene variedad gastronómica. Si usted quiere comer mal, puede comer mal. Si quiere comer bien, puede comer bien. Y asimismo es para toda la oferta de entretenimiento que hay aquí. Lo único malo es que Montreal comparte asimismo el mismo sistema gratuito de salud canadiense. Eso es más malo que pegarle a la mamá, pero es un tema que hablaremos tal vez en algún otro video. Querida Raquel, muchas gracias. Muchas gracias por venir a este video. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Qué lindo conocer una chica con una historia diferente de migración que muchos aquí no estamos acostumbrados a escuchar. Estamos juntos los inmigrantes, tenemos algunos de los mismos problemas y estamos juntos en esto. ¿Cómo se llaman tus redes sociales? Bueno, mi canal de YouTube, Rachel Ann, y mi Instagram, Raquel Ann. No, de hecho, aquí les dejo escrito cómo se llaman las redes sociales. Muchas gracias, Richard. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. Chao, Lin. No hay un país que nos garantice la felicidad o el bienestar solo por migrar allá. Por la promesa de un mejor trabajo o un mejor sueldo, muchas veces caemos en la trampa de creer que eso es justo lo que necesitamos. Y puede que sí en muchas ocasiones. Pero ¿qué pasa con la felicidad? ¿Cuál es el verdadero costo de no escuchar al corazón? ¿Un salario será suficiente? ¿Qué es realmente lo que estamos buscando cuando pensamos en la idea de migrar a otro país? A mí me tomó 10 años darme cuenta que a pesar de todas las válidas razones de aquel entonces, como el pasaporte, una mejor y más tranquila vida, altas oportunidades laborales, en realidad lo que yo estaba buscando era mi misión de vida. Y poco a poco lo he encontrado. Canadá ha sido testigo de eso, pero es que ha sido gracias a Canadá que hoy en día diga que fue una buena idea irme de la casa. Nunca lo sabré. Tendría que devolver el tiempo y tomar otra decisión para saberlo. Pero en este presente que me tocó vivir, puedo decir que sí, Canadá ha jugado un papel muy importante en mi vida. Pero no solo por las razones que yo creí desde un principio, las cuales han sido de gran ayuda para encontrar lo que de verdad estaba buscando.